Bien, sin mayor preámbulo, entonces vamos a comenzar el día de hoy con el tema que nos ocupa. Es preciso recordar el concepto o la noción que trae para nosotros el Código Civil peruano respecto del matrimonio. Y precisa este artículo 234 del Código Civil que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y por una mujer legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones que el Código Civil señala a fin de hacer una vida en común. Hay que tener en cuenta que el matrimonio no es un contrato, porque un contrato necesariamente implica acuerdo de voluntades, donde debe haber una relación jurídica y en esa relación jurídica existe un acreedor y un deudor y unas obligaciones que deben ser cumplidas por el deudor hacia la figura del acreedor. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del matrimonio, no debemos confundirlo con la figura contractual, sobre todo porque la relación jurídica que vincula a estas personas no es una de naturaleza patrimonial, sino es una de naturaleza extrapatrimonial. De suerte entonces que si nosotros llevamos el tema de matrimonio a lo que se entiende como un acto jurídico, podríamos decir, tal vez en principio, que esta institución jurídica del matrimonio asemeja mucho a lo que es un acto jurídico. Sin embargo, más que un acto jurídico. Porque cuando nosotros hablamos del acto jurídico, tal y como está definido en el artículo 140 del Código Civil, el acto jurídico es la expresión, manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica. Y esa relación jurídica, correcto, es creada, es modificada, es regulada o extinguida por la sola voluntad de las partes. En el caso del matrimonio, la sola voluntad de las partes no extingue la relación jurídica, salvo en el caso del mutuo acuerdo, pero siempre dentro de los cánones que establece la ley. En otras palabras, no se pueden desvincular, divorciar un varón y una mujer que están casados por el solo hecho de querer divorciarse, salvo, y ahí viene la excepción, que no es la regla general, el caso en el que ambos están de acuerdo para el divorcio. Fuera de esos casos, para desvincular a las personas que han contraído matrimonio, deben generar alguna de las causales que se encuentran previstas en el artículo 333 del Código Civil. No es un contrato el matrimonio. Sobre todo porque si usted revisa esta noción del matrimonio, el matrimonio, como está conceptualizado, habla de una unión voluntariamente concertada. Y alguien podría decir, allá doctor, pero ahí dice concertada. Entonces, si dice concertada, debe haber acuerdo. No, señor. Cuando nos habla el Código Civil de unión voluntariamente concertada, significa que hay un concierto de voluntad, no un acuerdo de voluntad, un concierto de voluntad. Un acuerdo es cuando A y B expresan su voluntad para crear una relación jurídica y debe haber más o menos en ese acuerdo coincidencia de voluntades entre lo que es la oferta y lo que es la demanda. Y en base a eso debe formularse un acuerdo. Pero en el caso del matrimonio no hay acuerdo, hay concierto de voluntad, de acuerdo como está plasmado en nuestro Código Civil peruano, de que al momento de la celebración del matrimonio, tanto el varón como la mujer, quienes pretenden casarse, expresan una misma respuesta a la misma pregunta. Ahí está el concierto. ¿Qué debemos entender por concierto? Tal vez una idea más común de concierto es cuando usted va a escuchar una banda de música. Una banda que toca una canción no escucha más que melodía. ¿Y qué implica ese tema de la melodía? Implica
que no es que cualquiera esté tocando lo que le dé la gana, sino que están ejecutando una melodía en armonía. En este caso, para el caso matrimonio, ocurre exactamente lo mismo. Entendiendo que ese concierto implica una misma respuesta a una misma pregunta al momento de celebración del matrimonio. Es decir, el alcalde, al momento de celebrar matrimonio en sede de las municipalidades, o el notario, porque en este año precisamente se dio la modificación, se dieron las normas jurídicas para que los notarios públicos también puedan celebrar el matrimonio, les preguntan al varón y la mujer si persisten en su intención de casarse. Y los dos deben responder de igual forma a la misma pregunta. Entonces, ahí es cuando se da ese concierto de voluntad. No es un acuerdo de voluntades, porque en el Perú no existe el tema del matrimonio como contrato. Entonces, doctor, no es que hay oferta y contraoferta al momento de casarse. No la hay. En el caso de Perú, varón y mujer que desea casarse, tiene solamente dos opciones al momento de casarse. O se va por las sociedades gananciales, o se va por la separación de patrimonio. Si se va por las sociedades gananciales, todos los bienes propios se incorporan a las sociedades gananciales. En el caso de la separación de patrimonio, tiene que hacerse por escritura pública bajo sanción de nulidad antes de la celebración del matrimonio y deberá inscribirse en el registro personal para que tenga efectos jurídicos frente a terceros. Ese es en el caso de lo que es la separación de patrimonio. Pero en el caso de la noción del matrimonio, decíamos que no es un acto jurídico común y corriente. En el caso del acto jurídico, cuando hablamos de nulidad o anulabilidad del acto jurídico, la nulidad está establecida en el artículo 219 del Código Civil y las causales de anulabilidad en el artículo 221. Pero en el caso del matrimonio, la nulidad y la anulabilidad del matrimonio son regulados de manera específica en un libro distinto al de acto jurídico, sino que está regulado en el derecho económico. Tampoco está regulado el matrimonio en el libro de los contratos, que es el de fuentes de las obligaciones. Una de las tantas fuentes de las obligaciones prescritas en el libro séptimo es el de los contratos. Pero el matrimonio no está regulado ahí. Entonces, el matrimonio es más que un acto jurídico, pero no es un contrato. Es una institución jurídica, cuyo objeto no es una relación jurídica patrimonial, sino que es extrapatrimonial. Doctor, entonces, ¿cuál es el objeto de un matrimonio? El objeto del matrimonio, al ser extrapatrimonial, está relacionado con el vínculo uxorio o vínculo de parentesco por afinidad. El vínculo por afinidad es aquel en el cual las personas, el hombre y la mujer, que no eran parientes, en virtud a la celebración del matrimonio, se vuelven familia. Por lo tanto, el caballero, quien tiene su papá y su mamá, al unirse con su mujer, su padre y su madre de él también van a ser papá y mamá para él. En el caso del matrimonio, se vinculan a las personas quienes no eran familiares y sus parientes vienen a ser los mismos parientes para su cónyuge. Por lo tanto, si el caballero se casó y su esposa tiene una hermana, sus hermanas de su esposa también vienen a ser sus hermanas. Entonces, el objeto del matrimonio no es patrimonial. El objeto del matrimonio es vincular a quienes no eran parientes en base a esta fórmula jurídica como familia. Hay que mencionar en ese punto que para el caso de la unión de hecho, tal y como está regulada en el artículo 326 del Código Civil, si bien es cierto, está dentro del derecho de familia,
del texto de ese artículo 326 se puede entender que no necesariamente genera un vínculo de afinidad. Sin embargo, el Código Civil lo reguló como tal en el año 1984, que es cuando entra en vigencia, tiempo en el cual los hombres y las mujeres difícilmente vivían en concubinato. Pero al día de hoy, la mayor cantidad de personas, varón y mujer, heterosexuales, forman familia en base a esta unión de hecho. No está reconocido en el Perú las uniones civiles, que son las uniones del mismo sexo. Nosotros en el Perú todavía, en base a los valores y a los principios, no está regulado ese tema en nuestro país, en nuestra nación. ¿Bien? Entonces, el principal tema aquí es el vínculo de pareja. Cuando existe divorcio, es cuando ya han pasado más de 2 años para iniciar las acciones judiciales de divorcio. ¿Bien? Usted se puede divorciar con las causales que establece el artículo 333 del Código Civil, que son las mismas que para la separación de cuerpos, una vez que han pasado 2 años. Y puede haber 2 tipos de divorcio: el divorcio remedio y el divorcio sanción. El divorcio remedio es el que la pareja entiende que se va a divorciar por mutuo disenso, es decir, por mutuo acuerdo. Tiene que hacerlo de la manera que prescribe el Código Procesal Civil o de la manera en materia notarial. O también puede haber divorcio ante las municipalidades cuando es de mutuo acuerdo. En cambio, el divorcio como sanción importa la comisión de una de las causales del artículo 333 del Código Civil para poder divorciarse, con todos los efectos jurídicos que se entienden. Sin embargo, cuando hablamos de divorcio o de separación de cuerpos, estamos hablando de una unión matrimonial válida que decae, es decir, ocurre la desvinculación entre varón y mujer y dejan de ser familia. Los efectos del divorcio están en el artículo 350 del Código Civil.